El mundo del espectáculo español está completamente conmocionado. Kiko Rivera, hijo del legendario torero Paquirri e Isabel Pantoja, descubre que su vida entera ha estado construida sobre una mentira devastadora. Una prueba de ADN confirma lo impensable. No existe vínculo de sangre con el hombre que siempre consideró su padre. Este hallazgo abre una caja de Pandora de secretos, traiciones y dolor que sacude hasta los cimientos de una de las familias más emblemáticas de España. La historia comienza con una decisión que, aunque aparentemente simple, cambiaría la vida de Kiko para siempre. En silencio y sin anunciarlo públicamente, decidió someterse a una prueba de ADN. Durante años había ignorado los rumores que cuestionaban su parentesco con Paquirri. Amigos y enemigos de la familia habían lanzado insinuaciones veladas, y las tensiones constantes con sus hermanos mayores, Fran y Cayetano Rivera, solo alimentaban sus sospechas. Finalmente, la acumulación de dudas y el vacío de respuestas lo llevaron a buscar la verdad de la única manera posible: la ciencia. La prueba llegó como un mazazo. Kiko, sentado en la cocina de su hogar junto a su esposa, Irene Rosales, abrió el sobre con los resultados. Las palabras impresas en el papel no dejaban lugar a dudas. No existía parentesco biológico entre él y Paquirri. La figura paterna que había sido su guía, su inspiración y, en ocasiones, su mayor sombra, se desvanecía de su vida como un espejismo. El impacto fue inmediato y devastador. Kiko experimentó una mezcla de incredulidad, tristeza y una ira profunda. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudieron mentirme durante más de 3 décadas? Preguntaba una y otra vez, con lágrimas corriendo por su rostro. Irene, aunque atónita, trató de consolarlo, pero sabía que su esposo enfrentaba un dolor que iba más allá de lo que las palabras podían aliviar. Poco después, Kiko tomó la decisión de confrontar a la única persona que podría darle respuestas: su madre, Isabel Pantoja. La relación entre ambos ya estaba marcada por altibajos, pero esta revelación llevó las tensiones a un nivel nunca antes visto. Decidido a obtener explicaciones, Kiko viajó a Cantora, el hogar familiar y epicentro de los conflictos más sonados de la dinastía Pantoja Rivera. La confrontación fue explosiva. Con los resultados de la prueba en la mano, Kiko irrumpió en la sala principal, donde Isabel lo esperaba. Los gritos resonaron por toda la finca. ¿Por qué me mentiste? ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante durante toda mi vida?, reclamó Kiko con una mezcla de lágrimas y furia en la voz. Isabel, visiblemente afectada, intentó justificar sus decisiones. Tom alegó que lo había hecho para protegerlo, para evitarle el dolor de una verdad que podría haberlo destruido en su juventud. Pero sus palabras no tuvieron el efecto deseado. No lo hiciste por mí, lo hiciste por ti. Lo hiciste por ti, por tu imagen, por tu carrera, gritó Kiko. La discusión escaló rápidamente, con acusaciones que tocaban no solo la revelación de la prueba, sino también viejas heridas familiares, relacionadas con la herencia de Paquirri y el trato desigual que Kiko sentía haber recibido en su comparación con sus hermanos. El enfrentamiento fue tan intenso que otros miembros de la familia tuvieron que intervenir para evitar que la situación se descontrolara por completo. Según testigos, Kiko rompió objetos en su arrebato de ira, mientras Isabel intentaba mantener la compostura, aunque su rostro reflejaba el peso de la culpa y la angustia. Pero este era solo el comienzo. Mientras sigues escuchando, es el momento ideal de que compartas con todos tu opinión. ¿Tú qué opinas? Participa con tu comentario y recuerda suscribirte al canal si quieres que YouTube te recomiende más vídeos como este. La revelación de la prueba de ADN no solo tenía implicaciones emocionales y familiares, sino también legales y mediáticas. Los hermanos mayores de Kiko, Fran y Cayetano Rivera, no tardaron en reaccionar. Fran, conocido por ser directo y polémico en sus declaraciones, aseguró que esta información no lo sorprendía. Siempre sospeché que algo no encajaba. Esto solo confirma lo que muchos ya sabíamos, declaró a la prensa. Su enfoque no solo se dirigió a Isabel, sino también a los bienes y herencia de Paquirri, sugiriendo que Kiko nunca tuvo derecho a lo que recibió. Mientras tanto, Kiko intentaba procesar una verdad que parecía desmoronar las bases de su identidad. Siempre sentí que no encajaba, ahora entiendo por qué.
confesó a su círculo más cercano. No, este descubrimiento no solo lo enfrentaba a una crisis personal, sino también a un profundo vacío sobre su lugar en la familia y en el mundo. El estallido mediático no tardó en alcanzar dimensiones incontrolables. La noticia de que Kiko Rivera no era hijo biológico de Paquirri sacudió al público, que veía con asombro cómo la fachada de la familia Pantoja Rivera se resquebrajaba bajo el peso de un secreto que llevaba décadas enterrado. Pero entre el caos y las reacciones de los involucrados, una figura clave permanecía en silencio: Isabel Pantoja. El hermetismo de Isabel no hacía más que avivar las llamas del escándalo. Mientras los medios especulaban sobre sus razones para guardar silencio, las críticas hacia ella se multiplicaban. Algunos argumentaban que Isabel estaba simplemente paralizada por el impacto de la revelación y el temor de enfrentar las preguntas que inevitablemente le harían. Otros, más duros, aseguraban que este silencio era una estrategia para evitar hundirse aún más en el ojo del huracán. Para Isabel, el golpe era doble. Por un lado, enfrentaba el resentimiento de su hijo, que la veía como la principal responsable de haber ocultado un secreto tan fundamental. Por otro, veía tambalearse la narrativa que durante décadas había construido en torno a su vida pública. Su imagen de viuda abnegada y madre protectora, que sacrificó todo por su familia, estaba siendo cuestionada como nunca antes. El silencio de Isabel no detuvo a Kiko, quien estaba decidido a desentrañar la verdad completa. Para él, no se trataba solo de saber que no era hijo de Paquirri, sino de descubrir quién era su verdadero padre. «No puedo seguir adelante si no sé de dónde vengo», confesó Kiko a Irene en una conversación privada. Su esposa, siempre atenta y conciliadora, intentaba apoyarlo mientras también lidiaba con el impacto que esta revelación tenía en su propia familia. Kiko comenzó a investigar por su cuenta, revisando viejas fotografías, cartas y cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el pasado de su madre. Durante este proceso, descubrió detalles que nunca antes habían llamado su atención. Nombres de hombres que Isabel había mencionado en entrevistas pasadas, pero cuya importancia en su vida había minimizado. Algunas de estas figuras eran conocidas, hombres que estuvieron relacionados con Isabel antes de su matrimonio con Paquirri. Entre los nombres que comenzaron a circular en los medios estaba el de un empresario sevillano que habría mantenido una relación con Isabel poco antes de conocer a Paquirri. Aunque su identidad no ha sido confirmada, la posibilidad de que este hombre sea el padre biológico de Kiko ha generado una avalancha de teorías y especulaciones. Mientras Kiko luchaba por encontrar respuestas, la tensión entre los miembros de la familia Pantoja Rivera alcanzaba niveles insostenibles. Fran y Cayetano Rivera, que nunca han ocultado sus conflictos con Isabel, vieron en esta situación una oportunidad para reabrir viejas disputas relacionadas con la herencia de Paquirri. Fran, siempre directo, declaró en una entrevista: «Esto no se trata solo de Kiko, sino de toda la verdad que Isabel ha manipulado a lo largo de los años. La verdad siempre sale a la luz». Sus palabras resonaron como un eco del resentimiento que tanto él como su hermano Cayetano han expresado durante años, especialmente en relación con la gestión del legado de su padre. La posibilidad de que Kiko no tuviera derecho a la herencia de Paquirri, debido a la falta de vínculo biológico, abrió un nuevo capítulo en esta batalla familiar. Fran y Cayetano dejaron entrever que podrían tomar acciones legales para reclamar lo que consideran que les corresponde por derecho. «No es una cuestión de dinero, sino de justicia», declaró Fran en un tono tajante. Kiko, atrapado en medio de esta tormenta, intentaba mantenerse al margen de la disputa legal. Para él, el dinero era lo menos importante en este momento. Su prioridad era resolver las preguntas que lo atormentaban desde que recibió los resultados de la prueba de ADN. Pero el enfrentamiento público entre sus hermanos y su madre no hacía más que intensificar su angustia. En medio de este torbellino, Kiko enfrentaba una crisis personal que iba más allá de lo mediático. Durante años había vivido bajo la sombra de Paquirri, un hombre al que admiraba y cuya figura había moldeado gran parte de su identidad. Descubrir que no compartía ni una gota de sangre con él lo dejó con un vacío que parecía imposible de llenar. «No sé quién soy», confesó Kiko a Irene en una noche especialmente difícil. Sus palabras, cargadas de desesperación,
reflejaban el impacto emocional que esta revelación estaba teniendo en él. Irene, aunque siempre firme a su lado, también enfrentaba sus propios desafíos. Ver a Kiko sumido en esta crisis no solo era doloroso para ella, sino también un reto constante para mantener la estabilidad en su hogar. Además, la presión mediática sobre la familia Pantoja no hacía más que aumentar. Cada declaración de Fran o Cayetano, cada nuevo detalle sobre el pasado de Isabel era analizado minuciosamente por los programas de televisión y las redes sociales. En este contexto, Kiko se sentía más expuesto y vulnerable que nunca. Una de las preguntas más persistentes en esta historia es: ¿quién es el verdadero padre de Kiko Rivera? Isabel, aunque presionada por su hijo y el público, parecía determinada a guardar este secreto. Su negativa a revelar la verdad solo alimentaba las especulaciones, que iban desde teorías sobre antiguos romances de Isabel hasta la posibilidad de que el padre biológico de Kiko fuera alguien completamente ajeno al círculo mediático. Para Isabel, admitir la identidad del padre biológico de Kiko significaría enfrentar no solo las críticas de su hijo, sino también el escrutinio del público. Después de décadas construyendo una narrativa en torno a su relación con Paquirri y su papel como madre, esta revelación podría significar un golpe irreparable a su reputación. Sin embargo, para Kiko, la verdad sobre su origen era esencial. No quiero seguir viviendo en una mentira. Necesito saber quién soy, de dónde vengo, repetía con frecuencia. Esta búsqueda de identidad no solo era una cuestión personal, sino también un intento de reconstruir las piezas de una vida que ahora sentía fracturada. Hijo biológico de nuestro padre, no tiene derecho a lo que se le entregó. Durante años hemos peleado por lo que nos corresponde, y esto solo confirma nuestras sospechas. Sus palabras no solo reflejaban su indignación, sino también una determinación renovada para buscar justicia. Por su parte, Cayetano, más reservado pero igual de firme, expresó su deseo de que esta situación sirviera para esclarecer el legado de su padre. No es fácil revivir estas heridas, pero es necesario. Nuestro padre merece que se respete su memoria y su voluntad, declaró en un tono solemne, mientras sus hermanos mayores arremetían contra Isabel y cuestionaban su lugar en la familia. Kiko intentaba mantenerse al margen de esta batalla legal. Para él, el dinero y las propiedades eran secundarios en comparación con el impacto emocional que esta revelación había tenido en su vida. Sin embargo, el conflicto era inevitable. Fran y Cayetano no solo cuestionaban la legitimidad de Kiko como heredero, sino también las decisiones que Isabel tomó en nombre de Paquirri. Siempre he sido el blanco de sus críticas, y ahora con esto, siento que me están atacando más que nunca, confesó Kiko a Irene en un momento de vulnerabilidad. Aunque comprendía el dolor de sus hermanos, sentía que la situación estaba siendo utilizada como un arma para herirlo aún más. Irene, fiel a su papel de mediadora, intentó calmar las tensiones. Kiko, lo más importante ahora es que encuentres tu paz. Lo demás puede esperar, le dijo, tratando de alentarlo a priorizar su bienestar emocional sobre las disputas externas. Pero para Kiko, la sensación de estar en el centro de este conflicto era abrumadora. Mientras tanto, Isabel Pantoja seguía sin pronunciarse públicamente sobre la revelación. Este silencio prolongado comenzó a generar más críticas, tanto de sus hijos como del público. Programas de televisión y portales de noticias especulaban sobre sus razones, algunos sugiriendo que estaba preparando una estrategia para proteger su imagen, mientras que otros afirmaban que simplemente no sabía cómo manejar el impacto de la verdad. La falta de comunicación de Isabel no solo avivaba las tensiones con Kiko, sino que también complicaba aún más su relación con Fran y Cayetano. Para ellos, su silencio era una prueba más de que Isabel siempre había actuado por intereses propios, ocultando información y manipulando la narrativa familiar para su conveniencia. Pero para Isabel, el silencio era una forma de autoprotección. Sabía que cualquier palabra que dijera sería analizada y criticada, y temía que una declaración malinterpretada pudiera empeorar aún más la situación. Sin embargo, su decisión de no hablar estaba teniendo el efecto contrario, dejando a Kiko y a sus hermanos mayores sin respuestas y alimentando las especulaciones sobre la verdadera identidad del padre biológico de Kiko. Con la confirmación del resultado de la prueba de ADN,
Fran y Cayetano comenzaron a explorar las posibilidades de emprender acciones legales contra Isabel Puntasicol. Su objetivo principal era revisar la distribución de la herencia de Paquirri, argumentando que Kiko no tenía derecho legítimo a los bienes que recibió. Esto no es solo un asunto familiar, es una cuestión de justicia, declaró Fran en una entrevista reciente. Sus palabras dejaban entrever que la batalla legal no solo sería una forma de recuperar lo que consideraban suyo, sino también una manera de exponer las decisiones que Isabel había tomado en nombre de Paquirri. Kiko, aunque devastado por la situación, sabía que estas acciones legales podían abrir una nueva brecha en su relación con sus hermanos. Aunque había intentado mantenerse al margen, sabía que su lugar en la familia estaba siendo cuestionado de una manera que nunca antes había experimentado. «Me siento como un extraño en mi propia familia», confesó en una conversación privada con Irene. Mientras la familia se enfrentaba en el terreno emocional y legal, el misterio sobre la identidad del verdadero padre de Kiko seguía siendo un tema central. Las especulaciones no cesaban, y los medios se dedicaban a desenterrar detalles del pasado de Isabel en busca de pistas. Entre las teorías más discutidas se encontraba la posibilidad de que el padre biológico de Kiko fuera alguien completamente desconocido para el público, un hombre que nunca había estado en el radar mediático. Para Kiko, esta búsqueda de la verdad era tanto una necesidad personal como un intento de poner fin a las especulaciones que lo rodeaban. Sin embargo, cada vez que intentaba obtener respuestas de Isabel, se encontraba con evasivas y un muro de silencio que parecía imposible de romper. A medida que la batalla legal y las tensiones familiares se intensificaban, el futuro de la familia Pantoja Rivera parecía más incierto que nunca. Para Kiko, el desafío no solo era encontrar respuestas sobre su pasado, sino también reconstruir su identidad y su lugar en una familia que ahora parecía más fragmentada que nunca. Por su parte, Isabel enfrentaba la presión de un público que exigía transparencia y unos hijos mayores que estaban decididos a exponerla. Entre el silencio y la verdad, Isabel debía tomar una decisión que podría cambiar para siempre su relación con Kiko y su lugar en la historia mediática de España. Aprovecha este momento para dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú al respecto? Comparte con la comunidad tu punto de vista y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. En medio de la tormenta mediática, Kiko Rivera enfrentaba una realidad devastadora. Su búsqueda de identidad lo estaba llevando por un camino lleno de incertidumbres y emociones encontradas. Mientras tanto, las tensiones en la familia seguían aumentando, y el silencio de Isabel Pantoja, lejos de apaciguar las aguas, solo servía para avivar las llamas de un conflicto que parecía no tener fin. Para Kiko, cada día que pasaba sin respuestas sobre su verdadero origen era un golpe más a su ya debilitada estabilidad emocional. La figura de Paquirri, que durante toda su vida había sido un símbolo de orgullo y pertenencia, se había desvanecido como un espejismo. Ahora, lo único que le quedaba era un vacío que parecía imposible de llenar. «Me siento como si me hubieran arrancado una parte de mí», confesó Kiko a Irene durante una de sus conversaciones más íntimas. «Todo lo que creía cierto sobre mi vida era una mentira, y lo peor es que no sé si alguna vez llegaré a conocer toda la verdad». Irene, quien había sido un apoyo incondicional para Kiko durante esta crisis, comenzaba a sentir el peso de la situación. Aunque hacía todo lo posible por mantenerse fuerte, sabía que el impacto de esta revelación estaba poniendo a prueba no solo a Kiko, sino también su relación como pareja. «Esto nos está afectando a todos, pero juntos vamos a salir adelante», le decía tratando de insuflarle ánimo. Mientras Kiko lidiaba con su tormento interno, los medios de comunicación seguían desenterrando detalles del pasado de Isabel Pantoja. Cada nuevo descubrimiento se convertía en un titular sensacionalista, alimentando la curiosidad de un público ávido de respuestas. Entre las teorías que comenzaron a circular estaba la posibilidad de que el verdadero padre de Kiko fuera un hombre del entorno íntimo de Isabel, alguien que había estado presente en su vida antes de conocer a Paquirri. Los programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo no tardaron en invitar a antiguos amigos y colaboradores de Isabel, quienes ofrecían su propia versión de los hechos. Algunas de estas declaraciones apuntaban a un empresario sevillano con quien Isabel habría mantenido una relación en su juventud,
mientras que otras sugerían la posibilidad de que el padre de Kiko fuera alguien completamente desconocido para el público. Aunque estas especulaciones no eran más que conjeturas, para Kiko representaban un tormento constante. No quiero que mi vida sea un espectáculo público. Esto es algo que debería resolverse en privado, pero parece que todos tienen una opinión sobre mi historia, expresó en una entrevista que concedió brevemente, dejando entrever su agotamiento emocional. En el centro de este huracán mediático, Isabel Pantoja seguía manteniendo su silencio. Algunos interpretaban esta actitud como un intento de proteger a Kiko del escrutinio público, mientras que otros la veían como una estrategia para evitar hundirse aún más en el ojo del huracán. Sin embargo, para Kiko, el silencio de su madre no era un consuelo. Lo único que quiero es que me diga la verdad. No entiendo por qué sigue callada, confesó en una conversación privada con Irene. Su frustración crecía con cada día que pasaba sin obtener las respuestas que tanto necesitaba. Según fuentes cercanas a Isabel, su decisión de no hablar estaba motivada por el temor a las repercusiones que podría tener una confesión pública. Para Isabel, revelar la identidad del padre biológico de Kiko significaría enfrentarse no solo a la crítica del público, sino también al juicio de sus propios hijos. Es una carga demasiado pesada, habría dicho en privado, según estas mismas fuentes. Mientras tanto, la relación entre Kiko y sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, seguía deteriorándose. Aunque Kiko intentaba mantenerse al margen de la disputa legal por la herencia de Paquirri, sentía que sus hermanos lo estaban utilizando como un peón en su conflicto con Isabel. Siempre he sentido que Fran y Cayetano me ven como un intruso en esta familia. Y ahora, con esto, siento que solo están esperando una oportunidad para apartarme del todo, confesó Kiko en una conversación con un amigo cercano. Su sentimiento de aislamiento dentro de su propia familia era cada vez más evidente. Por su parte, Fran y Cayetano se mostraban firmes en su decisión de reabrir el caso de la herencia. Esto no es un ataque contra Kiko, pero la verdad tiene que prevalecer. Durante años hemos luchado por lo que es justo, y esta revelación solo confirma lo que siempre hemos sospechado, declaró Fran en una entrevista reciente. Mientras la familia lidiaba con sus conflictos internos, el público seguía expectante, devorando cada nuevo detalle que surgía sobre esta historia. La figura de Isabel Pantoja, que durante décadas había sido vista como un ícono del espectáculo español, estaba siendo objeto de un escrutinio implacable. Su imagen de madre abnegada y viuda intachable estaba siendo cuestionada como nunca antes, y muchos comenzaban a preguntarse si Isabel había actuado siempre en beneficio de su familia o si sus decisiones estaban motivadas por intereses personales. Para Isabel, este cambio en la percepción pública era un golpe devastador. Durante años, había construido su carrera en torno a su papel como la viuda de Paquirri y la madre de su hijo menor, Kiko. Ahora, esa narrativa se desmoronaba, dejando al descubierto una realidad que ella había intentado ocultar durante décadas. En medio de este caos, Kiko continuaba su búsqueda de respuestas. Aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a descubrir la verdad sobre su origen, sin importar las consecuencias. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesito saber quién soy por mí y por mis hijos, declaró en una conversación que tuvo con su círculo más cercano. La revelación de la identidad del verdadero padre de Kiko no solo representaba una pieza clave para reconstruir su identidad, sino también una posible oportunidad para cerrar un capítulo de su vida que había estado marcado por el dolor y la confusión. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿estaría Isabel dispuesta a hablar? ¿O el silencio seguiría siendo su única respuesta? La tensión alcanzaba su punto máximo. Kiko Rivera, sumido en una lucha interna y familiar, estaba decidido a obtener la verdad, sin importar el costo. Mientras tanto, Isabel Pantoja enfrentaba la presión de un público que exigía respuestas, de unos hijos mayores que amenazaban con exponerla, y de su propio hijo menor, que clamaba por conocer su verdadera identidad. Todo apuntaba a un desenlace inevitable. El misterio debía resolverse. Una tarde gris y lluviosa, Kiko decidió volver a Cantora, el lugar donde tantos momentos felices y amargos de su vida habían transcurrido. Esta vez, no iba en busca de reconciliación, sino de respuestas.
Había llegado el momento de enfrentar a su madre una vez más, con la esperanza de que esta vez Isabel hablara con la verdad. El ambiente en Cantora era tenso. Isabel, consciente de que la situación estaba llegando a un punto de no retorno, había pasado los días anteriores aislada, evitando incluso a sus colaboradores más cercanos. Cuando Kiko llegó, los trabajadores de la finca se retiraron discretamente, dejando a madre e hijo solos para lo que prometía ser una conversación definitiva. «Ya no puedo más, mamá. Necesito saber la verdad. ¿Quién es mi padre?». La voz de Kiko temblaba, reflejando una mezcla de desesperación y determinación. Isabel, sentada en el sofá del salón principal, pareció encogerse ante las palabras de su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pareció que iba a evadir la pregunta una vez más. Pero esta vez, Kiko no estaba dispuesto a aceptar el silencio. «Si no me lo dices tú, lo descubriré de otra manera». «Pero quiero escucharlo de ti, porque sigo siendo tu hijo, aunque no lo parezca», añadió, con una vulnerabilidad que Isabel no pudo ignorar. Finalmente, después de un largo silencio, Isabel comenzó a hablar. Su voz era baja, casi inaudible al principio, pero a medida que las palabras salían, la carga que había llevado durante años parecía desmoronarse. «Tu padre no era Paquirri, fue alguien que estuvo en mi vida antes de él, pero nunca pude decírtelo porque tenía miedo. Miedo de que me juzgaras, de que no entendieras las decisiones que tomé», confesó Isabel entre sollozos. El nombre que reveló dejó a Kiko atónito. Era el de un hombre que había sido un amor de juventud de Isabel, alguien que nunca había estado en el ojo público y que había desaparecido de su vida poco antes de que ella conociera a Paquirri. Según Isabel, este hombre no supo que había tenido un hijo, ya que ella había decidido mantener el embarazo en secreto para proteger su carrera y su futuro. Aunque finalmente tenía una respuesta, Kiko no sintió alivio inmediato. «¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué tuve que descubrirlo así, de la peor manera posible?», preguntó, su voz cargada de dolor. Para él, la revelación no solo significaba un cambio en su identidad, sino también un recordatorio de que las decisiones de su madre habían marcado su vida de formas que él nunca podría deshacer. Aprovecha este momento para dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú al respecto? Comparte con la comunidad tu punto de vista. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Isabel, visiblemente afectada, intentó justificar sus acciones. «Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. Creí que tener el apellido de Paquirri te daría un futuro mejor, una identidad más fuerte. Pero ahora veo que solo te causé más daño», dijo, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Aunque las palabras de Isabel mostraban arrepentimiento, para Kiko no eran suficientes. «No se trata solo de lo que hiciste, mamá. Se trata de cómo me hiciste sentir todos estos años. Como si no tuviera derecho a saber la verdad sobre quién soy», replicó, antes de marcharse de Cantora, dejando a Isabel sola con su dolor. La revelación del nombre del padre biológico de Kiko no tardó en filtrarse a los medios, intensificando aún más la atención pública sobre la familia. Los programas de televisión debatían sin descanso sobre las implicaciones de esta confesión, mientras que los seguidores de la familia Pantoja Rivera expresaban opiniones divididas. Algunos defendían a Isabel, argumentando que había actuado con buenas intenciones, mientras que otros la criticaban duramente por haber mantenido un secreto tan importante durante tanto tiempo. Fran y Cayetano Rivera, por su parte, no ocultaron su satisfacción ante la confirmación de que Kiko no era hijo de Paquirri, aunque ambos reconocieron el impacto emocional que esta revelación tendría en su hermano menor. También dejaron claro que continuarían con sus planes de reabrir el caso de la herencia. «Esto es lo que siempre hemos dicho. Isabel manipuló todo para su beneficio. Ahora, finalmente, la verdad está saliendo a la luz», declaró Fran en una entrevista. Para Kiko, el descubrimiento de su verdadera identidad marcó el comienzo de un proceso largo y doloroso de reconstrucción personal. Aunque sabía que nunca podría cambiar el pasado, estaba decidido a construir un futuro basado en la verdad, por difícil que ésta fuera de aceptar. Irene Rosales, como siempre, fue su mayor apoyo durante este proceso. «Lo más importante ahora es que encuentres tu paz, Kiko. No importa lo que diga la gente, lo que piensen los demás. Esto es algo que solo tú puedes resolver, a tu manera y a tu tiempo.
le decía constantemente, alentándolo a centrarse en su bienestar emocional. Kiko también decidió buscar ayuda profesional para lidiar con las secuelas emocionales de esta revelación. Con el tiempo, comenzó a entender que su valor como persona no dependía de su vínculo biológico con Paquirri, sino de las decisiones que tomaba para ser un buen padre, esposo y hermano. Mientras Kiko intentaba encontrar su camino, Isabel enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Aunque su carrera artística seguía siendo admirada por muchos, su imagen como madre y figura pública había quedado profundamente afectada. Para Isabel, esta experiencia representó una lección dolorosa sobre las consecuencias de las mentiras, incluso aquellas que se dicen con las mejores intenciones. Sin embargo, en medio de las críticas y los cuestionamientos, Isabel también encontró un espacio para la reflexión y el arrepentimiento. En una rara entrevista, expresó: «Sé que cometí errores, pero todo lo que hice fue porque creía que era lo mejor para mis hijos. Solo espero que algún día puedan perdonarme». Aunque la relación entre Kiko e Isabel quedó profundamente marcada por esta experiencia, ambos sabían que el amor que los unía como madre e hijo seguía ahí, aunque enterrado bajo capas de dolor y resentimiento. Con el tiempo, comenzaron a dar pequeños pasos hacia la reconciliación, conscientes de que la confianza rota no se reconstruiría de la noche a la mañana, pero con la esperanza de que el amor familiar pudiera prevalecer. Para Kiko, este capítulo de su vida fue un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, es siempre el primer paso hacia la libertad. Mientras cerraba las puertas del pasado, comenzaba a abrir nuevas ventanas hacia un futuro más auténtico, un futuro donde la mentira ya no tendría cabida. ¡Atención! No te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Gracias por haber llegado hasta aquí y por haberte suscrito. Recuerda que esto ha sido Cotilleo del Corazón, tu ventana a los secretos mejor guardados de los famosos.